Hola, buenas tardes. Un nuevo programa del Ángel de River en Glorias, invitándolo a que se suscriban acá abajo a nuestro canal de YouTube. Y con mis compañeros de siempre. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Daniel Galazo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y hoy tenemos un invitado especial, ¿no? Porque jugó en 4 landes. Se crió acá en nuestro club y jugó en Independiente, en Racing y en Boca. Debe ser uno de los pocos jugadores que ha pasado prácticamente de los 5 grandes por 4, por lo menos en el fútbol argentino, ¿no? Sin duda. Y me estoy refiriendo a Osvaldo Pérez. Osvaldo, el japonés Pérez, como futbolísticamente se lo conoce. Así que un placer, Osvaldo, de que estés compartiendo con nosotros esta charla futbolística que hacemos todos los jueves con distintos invitados, con distintas figuras que han pasado por nuestro equipo. Así que el agradecimiento. Y bueno, ¿qué es River en tu vida? Bueno, primero el agradecimiento a ustedes también, al programa. Y River, bueno, para mí fue una escuela, fue mi casa. Pues yo llegué a River a los 12 años. Así que casi me hice toda mi carrera juvenil y después profesional en River. Acá aprendí mucho de lo que es la vida, de lo que es la educación. Yo sabía que venía a River, no era fácil venir a River, ser jugador de River, pero bueno, el tiempo fue marcando cosas y aprendiendo para que después todo eso yo lo pueda desarrollar ya siendo ya profesional. Así que fue un placer haber estado en River, ¿no? Y el tema anterior que decía, por ahora soy el único que jugó en los 4, yo digo 4 porque no sé, otro más grande. De esos 4 no creo que haya por ahora en Argentina. Así que... Sí, te faltó San Lorenzo. Bueno, todos dicen que es el quinto, ¿no? grande. Que es el quinto grande. Pero bueno, hay cosas en la historia del fútbol que no lo indican. No, pero aparte de eso, es ¿No? Sin menospreciar, por supuesto, a San Lorenzo, No, que por sabemos supuesto lo que es institucionalmente, pero todo lo que ha conseguido River, Boca, Independiente, Racing en el fútbol y en el mundo, creo que hay una diferencia bastante grande. No, y aparte de jugar en los 4, en los jugadores que, por ejemplo, jugaste Boca y River, clásico. Sí. Racing Independiente, clásico. ¿No? O sea, que no es común. No, por supuesto no ha ocurrido. No sé si, o sea, San Lorenzo, Independiente, Racing, hay jugadores que lo han jugado, Boca, River lo han jugado, pero jugar, o sea, yo he jugado con Boca, Racing, Independiente, River, así que toda mezcla, ¿no? Independiente, Boca también. Claro. Tu debut fue cuando tenías 17, 18 años. Sí. Cancha Boca. Cancha de Boca, el año 70, en noviembre del 70. Sí. Y recién nombrabas el equipo en el que debutaste. Con el Boca, en ese momento, bueno, fue un equipo. Escucharlo ahora y cuando uno lo dice, en ese momento éramos todos iguales. El jugador, ¿no? Yo digo que en ese aspecto me refiero que éramos. Pero después en el tiempo, lo que trascendió cada jugador de distintos de los equipos fue Meléndez jugaba Roma, jugó Suñé, Meléndez, Roger Marzolini, mi ídolo, y después jugó en el medio Orlando Medina, el Muñeco Madurga y Savoy, Koch, Ángel Clemente Rojas y Peña. Los equipos. Y bueno, River también por el lado... y por el lado nuestro fue Perico Pérez, Silguero, el zurdo López, el turco de la Inés y yo, Juan José, el JJ,
Ramiro Pérez y Daniel Onega, Méndez también, que debutaba ese día, el gringo Escota y me falta, y Tito Onega, y Daniel también. El gringo Escota que vos te referías, Leonel. Ah, claro, el de acá. El Tola Escota. Claro. Héctor el Silvero otro. había venido de Unión Daniel de Unión, sí. y Ramiro Pérez de Platense. Y Ramiro de Platense, claro. Los dos, porque el gringo también era de Unión. Después fue a San Lorenzo. Exacto. Claro. Ah, sí, Escota. Sí, claro, los dos sí, hermanos, los dos ¿no? hermanos. Sí, los dos fueron de Unión. Sí. Y Era un equipo. Después entró, creo que. ¿Quién entró? No, perdón. Jugaba Daniel Onega. Trebuc jugó. Trebuc de Trebuc, Gimnasia. Ah, que venía joder. de Gimnasia. Sí, Juan Carlos jugaba Sí. bárbaro también. Después había hecho cambios, pero no. Pero fue un partido. El 0-0 era como terminar en la cancha de Boca, 0-0, un clásico. ¿El Fue técnico? Didi. Didi, claro. Didi, sí. ¿Qué les dejó Didi a toda esa generación? La posibilidad de debutar joven, debutar en River, jugadores de divisiones inferiores, porque no era histórico que jugadores de inferiores pudieran debutar jóvenes, ¿no? Yo tenía 17, casi para 18, y Juan José también, el negro también tenía 20, pero había jugado 2 meses anterior, Mostaza también. Así que eran jugadores que se llegaba en ese momento a jugar en la primera de River. Y yo, por lo que veía siempre, que veía o leía y seguía la historia de River siendo chico, siempre trajeron jugadores de otros equipos, ¿no? Bueno, el caso de Matosas, Sí. que fue relevante en ese momento, haber dicho que pagaron 33 millones de pesos. Bueno, por eso aparentemente quedó el apodo de Millonarios por lo de Matosas, que había sido una inversión. En el fútbol no se había visto nunca eso. Claro. Y River, bueno, lo pudo hacer siempre. Y Luis Cubilla también. Y Luis también, por Luis supuesto. Cubilla. Claro. Le quise hacer una pregunta, perdón, a los Sí. jugadores, sobre todo en su trayectoria de inferiores. No comparando con los chicos de hoy, porque no es la intención. Pero ¿cómo eran los sábados de ustedes, de no poder ir a bailar? ¿Cómo se asumía eso? El viernes. O el viernes, bueno, El claro, viernes. para después entrar a jugar. Yo, por lo que yo hice, y yo jugaba al Babi en un equipo enfrente justo de la casa de mi abuela, a donde empecé a jugar al Babi, y bueno, y me decían, vení. Pero yo tenía 12 años. Aparte, bueno, como decir, las generaciones cambiaron tanto que un chico de esa edad jugaba a la bolita y hoy no juegan a la bolita. Hacen transacciones financieras por el teléfono. Bueno, entonces esa es la diferencia que hay muy grande. Y después estaba en cada uno. Hacer lo que correspondía, me parece que había que cuidarse y todos decían, no, pero cuando yo llego a primera, que todos, viste los comentarios en el barrio, todo decía, bueno, pero también no salías, no te cuidabas, pero era lo que tenía que hacer. A eso iba, ¿no? Digo Sí. que no Hoy se ve. eso es el ritmo de vida misma, y las generaciones cambiaron tanto en lo particular, en la vida diaria, como en el fútbol. Yo trabajo en Independiente hace ya mucho tiempo, y las divisiones inferiores nada que ver con lo que éramos nosotros. O sea, llegar un viernes que lloviera, un jueves que se suspendía, y nosotros decíamos teníamos que ir al colegio, y esperábamos ese sábado con una gana, con una locura, y qué sé yo me sentía muy mal, porque esperar otra semana para volver a jugar. Bueno, y todo lo que acontecía esa semana del colegio, y no entrenar, pero ya había otras cosas. Entonces, hoy los pibes se manejan de otra manera, como decís vos, ¿no? Que están haciendo un negocio, están haciendo otra cosa, y yo lo viví con juveniles en la reserva de Independiente. Era una lucha, estar buen día y estar con el celular en la mano. Y no sabe quién entra y dice buen día, pero entra el técnico, entra el asistente, entra el médico, entra cualquier persona, pero ellos viven su momento, ¿no? Pero pasa, bueno, es lo que hay que entender,
pero también hay que explicar por qué o por qué hacen eso. Si vos llegás a un lugar para hacer una cosa y estás iniciando otra, porque en vez de estar pendiente de que, bueno, tu ropa esté bien, que el saludo al utilero, saludarse a su compañero, no existe. Eso no me lo existe. decía, se me lo decía Pipo Ferreiro. Ah, bueno. Yo fui docente de la escuela de acá de técnico que dirigía él acá. Sí. Nos quedábamos muchas noches después de hora hablando. Y bueno, estaba ligado a Independiente y me contaba eso, que las jóvenes generaciones decía que había que irlos acomodando de nuevo a que el club tiene un hilo conductor, una historia, y que la historia no empieza cuando los pibes llegan, claro. Y que ve una foto de Erico por ahí y dice, ¿quién es este viejo de pantalones por acá? Ah, claro. Mira cómo se vestía, ¿no? O sea, rescatar todo esto que está diciendo vos. Sí, no cambia. Hoy es difícil eso, hoy en los chicos. Sí, es muy difícil. Los chicos, a ver, dicen que te escuchan, pero cuando vos ves las reacciones después, vos decís, no entendió nada o no quiso escuchar nada. Parece, dan la sensación de que ellos saben todo y no saben todo. Por eso ocurren cosas y no es tan difícil hoy llegar a Primera División. No cuesta tanto como nos ha costado en los 60, en los 70, en los 80. Era otra cosa, era muy difícil porque tenías que tener una continuidad de juego para mantenerte en primera. Llegar era muy difícil, pero mantenerse también. Y bueno, yo de mi parte intento que los chicos, o sea, yo tengo un ida y vuelta bueno, tuve la posibilidad de estar con la primera de Independiente también, trabajando, con Holland en su momento, después con Holland, y después cuando se va a Zielinski también tuve un interinato. Y bueno, pero es así, ¿eh? El vestuario parece que es tierra del jugador, el técnico no se involucra y me parece que está muy mal. Yo lo veo mal porque yo aprendí un montón de cosas y eso no lo aprendí. El técnico tiene que aparecer en el vestuario, buenos días, saber las caritas, ver las caritas, si hay algún fastidioso porque no jugó. ¿Qué es lo que viviste vos en tu etapa? Claro, por supuesto. Son todas vivencias, y digo, son todas vivencias, yo digo, no, es una forma que parece que toda la nueva camada de técnicos, eso no lo toman como una cosa importante. No, sí. Vos llegás, se meten en su oficina y el vestuario no sabe qué pasa en el vestuario. Vos fuiste un adelantado porque te fuiste allá por el año 86 a Emiratos Árabes. Emiratos Árabes. Sí. ¿No? ¿Qué experiencia? Desde el punto de vista profesional, es una experiencia nueva, una experiencia que conocer al jugador árabe no es fácil porque no tienen la necesidad económica de jugar, de ganar dinero. Es una sociedad que está muy bien planificada, que el jugador disfruta o va, él lo hace como hobby, no como un trabajo, como una profesión. Ellos son, la mayoría de los jugadores que yo tuve fueron 4 años que estuve, eran del ejército, trabajaban en el ejército. Después salían, entrenaban, me acuerdo que en la época de la guerra del desierto había jugadores que pertenecían y no venían al club, estaban en el ejército, tenían que estar ahí, no iban, por supuesto que no fueron ninguno a tirar tiros ni nada, ¿no? Pero y tenían que cumplir horarios, tenían que estar, es su forma, y después, hacerles entender que, por eso hay mucha mezcla de extranjero. Ahora, yo cuando estuve había 2 extranjeros por equipo, nada más. Ahora ya hay, creo que es el 80% del equipo son extranjeros. Y para involucrarle esa importancia que tiene el fútbol, ¿no? Ganar partidos, representar a tu equipo,
por supuesto ganar dinero, que eso también pero para ellos eso está en segundo plano. Entonces siempre, yo me acuerdo que estaba Parreira, técnico de la selección, Sí. y entrenaba en el club donde yo estaba, en el Alguacil. Y bueno, por ese acercamiento que tenemos sudamericano, bueno, hablábamos y él me decía que eso era lo que había que cambiarle, ¿no? La mentalidad al jugador, al jugador árabe, desde el momento que son buenos jugadores, pero la responsabilidad, si pierden, ganan. Y entonces yo tuve jugadores que estaban en la selección en ese momento y cuando volvían al club, ellos habían jugado la clasificación al Mundial del 80 y del 90 y no clasificó Emiratos. Y entonces yo le preguntaba, le digo, ¿cómo se sentían? ¿Cómo estaban? Es fútbol, capitán, es fútbol. Eso es lo que ellos te decían, que era un deporte de fútbol, no les tocó. Y bueno, pero mirá lo que sería acá si vos le contestás a alguien así, bueno, te mata. Eso está ligado a la cultura de ese pueblo. Por eso digo, ellos viven de esa manera, ese pensamiento, o sea, no es fácil también, o sea, hay que adaptarse a eso. Después ir cambiando, por supuesto, intentando cambiar cosas para que sigan creciendo. Yo creo que creció mucho el fútbol árabe, de Arabia Saudita, Qatar, Omán, han crecido. Los Marruecos mismo también, Turquía, bueno, toda la zona esa de Oriente y Occidente y Oriente han crecido, Japón mismo, bueno, en su momento también. Pero bueno, porque van cambiando y las mezclas que van haciendo de jugadores, eso también es importante. Eso es importante. Vos tenés, aparte de haber jugado, como dijimos al principio, en los 4 grandes, fuiste de los que estuviste en el partido del 3-1 de River contra Boca en cancha de Racing, que también creo que es un hecho histórico, porque los 16 jugadores eran de las divisiones inferiores. Exacto. ¿Cómo vivieron ese partido? Yo digo que muchas veces las situaciones se viven porque estás bien como grupo, estás bien en el club. Nosotros éramos todos los jóvenes en ese momento porque sí, eran los 16 del club, exacto. Jugó todo, desde Varicio Varicio, Zuccarini, Héctor López, Héctor Rodríguez, Dolte y yo, Juan José, Mostaza y el Beto, de memoria, Joaquín Martínez, Moretti y Giso. Y en el banco estaba Quintabani, estaba Herrera, estaba Granato, y había un par de chicos más. Pero los 16 jugadores fueron de... Zuccarini, ¿no? Pablo Zuccarini, de 4, claro. Y bueno, tenemos una amistad con todos ellos. Justosi estaba en ese momento también. Y bueno, el técnico, espera que me quiero acordar. No, Didi no era. No. Yo no recuerdo. 73 puede ser Juan Urrabeitia. En 71. 71. 71. Osvaldo Díez no fue, porque se va Didi, agarra Osvaldo, viene Juan Urrabeitia. Sí, viene Juan Urrabeitia. Sí, el Vasco Urrabeitia, exacto. Y otro de los lujos que te permitiste, te faltó jugar de los 10 famosos, digamos, con Messi. Bueno, sí. Jugué con los 3, sí, con los 3 10, sí, también. Con el Beto, con Bocini y con Diego, claro. ¿No? ¿Qué similitud, característica, toda distinta. El Beto, bueno, sabíamos lo que es, lo que fue, mejor dicho, de todo el partido. No fueron momentos. El Beto tenía continuidad de juego en los 90 minutos. Un 10 con mucho gol, porque hacía 10, 12 goles por año, creo que ningún volante de esa característica
los hacía. Y bueno, el Bocha era otra cosa, distinto todo, no tenía velocidad. No, Menos panorama que no el Beto te- también, pero bueno, los tipos pero resolvía tenían una visión de en juego la cancha, sí. que parecía Claro. que tenían ojo en la nuca. Claro. El Bocha a mí me sorprendió haber jugado en contra de él, porque cuando él debuta acá... El día del 7-2. que Claro, ¿no? claro, debutó. El gol del Beto. O sea, exacto. Y, pero tenía una visión y vos decías, este muchacho no me puede pasar a mí. Y te encaraba, te apuntaba y te pasaba, te gambeteaba. Era una cosa ilógico lo que hacía. Vos veías que pasaba una pelota donde no podía pasar y pasaba. Diego, bueno, en su momento lo que fue también. Menos, a ver, la diferencia con Messi, que es más goleador Messi que Maradona. Pero los querés en tu equipo. A los 5 los querés en tu equipo. Sí, sí, por supuesto. El Beto le sacaba una ventaja en el juego aéreo. los dos. No, yo creo que entre Diego, entre Messi y el Beto, están ahí para cabecear, ¿eh? Pero el Beto tenía un timing de golpe de cabeza, era bárbaro. Con cualquiera de los dos perfiles, no puedo decir. Quien tuvo también la suerte de jugar con los tres fue Carlito Moretti. Ah, bueno, Carlos. Su compadre Carlos, así que, nada, un personaje, Carlos, un personaje, buena gente, todos buena gente, gracias a Dios. Eso hacía el grupo, ¿no? Sí, bueno, por eso nosotros, a ver, siempre se habla, el partido ese con Boca. Boca también esa noche fue un equipo de Todo todos profesional. los grandes, ¿eh? Pero todo justo yo te iba a profesional. preguntar cómo se prepararon para ese partido. Sí, a ver, bueno, por eso digo que no sé si estábamos preparados, si pensábamos, me acuerdo que estábamos bajando de la concentración, nos vamos en el micro y era, porque al otro día había elecciones acá, Claro. hubo elecciones. Selecciones. Y nos despidieron como que si hubiésemos, viste, parecía una cosa, nunca había pasado eso, ¿eh? Que habían, todos los más grandes nos decían que una despedida así a River no se había visto. Estábamos abajo acá en el playón, subíamos al micro y la gente era una locura. Y nosotros estábamos, no sé, nos conocíamos, teníamos mucha confianza porque nos visitábamos, estábamos de novio, la mayoría no estaban casados ni nada, así que éramos todos de novio y salíamos juntos y bueno, había todo eso que necesita un plantel de fútbol, ¿no? Que hoy no se ve tanto. No se ve tanto. ¿Qué diferencia quiero hacer la distancia entre ese equipo juvenil del 71 por una huelga Sí. y el del 75 de los chicos que jugaron, que el plantel profesional no lo vio con buenos ojos? ¿A ustedes les pasó lo mismo? ¿Tuvieron algún intercambio con los profesionales de ese momento? No, yo me acuerdo que, a ver, el día que hace el gol Pastoriza, 3-2 acá, 3-2. Éramos todos pibes, todos juveniles. Y ellos eran todos los grandes, ¿no? Los que habían hecho el movimiento, el Pato, Pavoni. ¿Hubo ciertos roces ahí con ustedes? Hubo, pero no hubo nada adentro que nos dijeran nada. Lo que sí hubo del árbitro, porque cuando ganábamos nosotros 2-1, parecía que no terminaba nunca el partido. Y nos decía, van a seguir jugando hasta que gane Independiente. Eso nada más, más que eso no. Pero no hubo agresión ni. Yo también después a mí me llevo Independiente Pastoriza. Y yo había jugado en contra de él, pero nosotros teníamos, a ver, ¿cuál era la explicación o el motivo para que nosotros entendiéramos? Porque a nosotros no nos explicaron nada, ¿eh? Y aparte éramos 4 o 5 chicos de juveniles que estábamos en ese momento en el plantel.
Y nadie dijo, si quieren jugar, jueguen, si no quieren jugar, no. No. Cada uno tenía que decidir qué íbamos a hacer. Pero no entendíamos por qué era todo eso, que se hacía ese movimiento, porque bueno, ahora cuando pasó el tiempo uno dijo, no, tenían razón, se consiguieron un montón de derechos que no estaban y uno entendería hoy esa situación. Pero en ese momento nosotros queríamos jugar, no había otra cosa y era River. No había otro motivo para decir, no vamos a jugar o ustedes no jueguen. Nosotros dijeron, ¿quieren jugar? Jueguen. Nada más. En un momento, en el 75, yo rescato que vos dijiste, cuando te enojás perdés. Sí. Con Ángel. Con Ángel, exacto. ¿No? Y ahí pasás a All Boys. ¿Cómo es ese cambio? ¿Y cómo fue la reacción tuya al decirte, no sé, si la Bruna o vos fuiste a verlo a la Bruna o la Bruna? Sí, fue, no fue ese. O sea, yo hacía ya 5 años que jugaba en la Primera River y los motivos no me parecieron valeros en el sentido de decir, te hace bien cambiar ahora. Yo le dije, yo hace 5 años que juego en la Primera River, no me tengo que foguear ya. Entonces, si era una excusa, pero yo dije, si no me va a tener en cuenta en sus planes, yo quiero jugar. Si no juego acá, bueno, será en otro lugar. Y apareció al otro día Marzolini pidiéndome, y yo un verde, porque eso, estar enojado, fue la primera reacción mía, dice, bueno, me voy a jugar. Y me llamaba Marzolini, no era que me llamaba otro técnico, ¿no? Y bueno, para mí fue pensar que me iba de River, pero más yo pensaba en jugar. Quería jugar, quería demostrar que se habían equivocado conmigo. Y bueno, después estando en Alboy voy a la selección, así que también, como vos decís, ¿no? Como que sentí yo sentí que tenía que seguir jugando al fútbol, que era lo que tenía que hacer, tenía que demostrar. Y si yo pienso que voy al Boy y me quedo en el Boy para toda la vida, no. Yo tenía que pasar por ahí y salir de Alboy mismo. Y no me tenía que ir al descenso para eso. Y por eso jugábamos de esa manera, ¿no? Había mucho de eso en mí, que dije, no, yo no me voy a ir al descenso, acá no. Si no, se acaba la carrera. ¿Y vos crees que si te hubieras quedado hubieras tenido oportunidad de jugar en ese River? Sí, seguramente. Sí, porque no, después terminó jugando Cometón en lugar de Héctor López. Por lesión, por lo que sea. Terminó jugando él, no tenía otro marcador de punta. Pero bueno, ya está, eso ya fue. Y yo me acuerdo que River sale campeón acá, con Racing, que no se termina el partido y todo. Y yo pasaba por Tiro Federal justo. Y en la fiesta de River dije, bueno, no, es así, no me tenía que tocar. Me tocó en cancha de San Lorenzo, en cancha de Vélez con San Lorenzo, cuando perdemos 1-0, el subcampeonato fue. Pero bueno, no tenía que ser. Ustedes habían salido el año anterior, habían salido campeones en tercera. En el 74. No sé, no me acuerdo eso. En cancha de Atlanta con Ferro. Puede ser, pero no, yo no recuerdo. Y bueno, sí, porque ese partido lo jugó el Mono Gómez. Bueno. Sí, que jugaba, estaba el Chino Caudanes también, todos los chicos, todos esos chicos, sí. Que después aparecieron en primera. Claro. Exacto, sí. Sí, porque Jometón debuta con Colón en Santa Fe una noche 3-3, que fue un partidazo también, que hizo 2 goles el Puma ese día, en la vieja cancha de Colón. Sí. Y después jugó poquitos partidos. Sí, jugó poco. El Gorrión. Jugó en un momento Vargas también, me acuerdo. Sí. No Eduardo, sino Héctor. Sí, claro. Llegó a jugar también ahí, en esa posición. Y después vinieron ya otros chicos
que ya siguieron el camino, ¿no? Pero Vos, Perdón, perdón. volviendo a lo que estábamos hablando antes de la formación, de los jóvenes de hoy y demás. ¿Qué maestro podés rescatar de aquel del club que te haya marcado? Siempre lo preguntamos porque nos parece más yo que tuve, importante. claro, yo tuve poquito tiempo Peruchele, el novena, bueno, Osvaldo Díez de ese momento en adelante, el Polaco Cap, que fue él que un poco que me cambió el panorama, porque yo jugaba de 6. Ah, Yo en novena empecé en el baby fútbol de defensor, pero en novena a jugar de 6, hasta que la altura no me daba y ya empezaban a jugarlo. La verdad, no es que no podía jugar, pero bueno. Y vino el polaco un día y me dice si yo quería jugar en primera. Y yo estaba en séptima. Y le dije, sí, maestro, ¿cómo no voy a querer jugar? Dice, bueno, tiene que jugar de 3. No, le dije, maestro, por favor, hay que correr, pero... Porque no era un jugador yo rápido, nunca fui un jugador rápido, sino un tiempista, me la rebuscaba de esa manera. Y le digo, no, corre con los winners. Viste que antes había winners, claro. y eran todos rápidos los winners. Y le digo, no, bueno, está bien, me dice, no, habla todo el polaco te habla, bueno, no, está bien, maestro. Jugué de séptima, jugaba en sexta, y después empecé a entrenar con primera. No jugué nunca en reserva y nunca jugué en tercera. Salí suplente de tercera varias veces y salí suplente un partido de reserva contra Estudiantes en La Plata. Y después, ¿te acuerdas que River salía a jugar en la semana? Una vez a la semana salía a jugar por el interior. Claro, sí. Bueno, y Didi, ahí me hacía jugar media hora, segundo tiempo, hasta que el día del debut. Y el día del debut yo iba al banco, no era titular. Y el viernes, pues se jugó un sábado a la noche, en Cancha de Boca ese partido. Y me acuerdo que entrenamos en el estadio acá, de noche, porque se jugaba de noche en Cancha de Boca, entonces, bueno, era entrenar de noche, y el profe, Orsenón era el profe, creo que sí. Orsenón, sí. Hizo hacer alargues, hizo unos movimientos, y ahí el Dominici Jorge siente una molestia, y bueno, termina después el doctor diciendo que no podía jugar. Y mandan a buscar a Justosi, titular. Rulo, titular de la tercera, porque en tercera estaba Rulo y en reserva estaba Vieite. Estaba el gallego Vieite. Y era, viste, como que no iba a estar. Bueno, me citan a mí y después, bueno, vengo acá al club, nos concentramos el viernes a la noche y me acuerdo que estábamos al mediodía el sábado y me tocó compartir la habitación con el zurdo López y el turco de la Inés. Y yo estaba sentado en la mesa desayunando, y el turco estaba así. Yo tenía más, al ser un poco cara dura, yo con cada uno, viste, con Daniel Onega, con Pinino ni hablaba porque el mono era una cosa aparte de todo, pero con lo más grande, bueno, con el zurdo López había un respeto. Estaba Perico estaba bien, estaba Ramiro. Éramos tres Pérez y 2 López, porque llegó a estar Carlitos López. Y 3 López, porque estaba el zurdo López también. Así que eran 3 Pérez y 3 López. Y yo estoy así sentado y me dice el turco, ¿qué te pasa? Nada, le digo, ¿tú qué me va a pasar? Porque yo lo conocía de juveniles. Pero vos fíjate que hay una cosa que hoy no existe, y volvemos un poco a lo anterior. Nosotros le decíamos, los de inferiores, que son juveniles hoy, de usted a los jugadores de tercera. Algo ha cambiado. Ha cambiado, ¿no? Y bueno, ir al vestuario de primera, bueno. Y entonces me pregunta, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué estás? Así me dice, no,
No me dijo así, pues me dijo... Le digo, no, ¿por qué? ¿Por qué vas a jugar vos? Me dice el turco. Digo, turco, ¿qué voy a jugar yo? Llamaron a Rulo, titular, jugás vos, me dice. Mirá el tipo, el turco tenía 20 años, 21 años, o 22 años tenía la ARN, no era tampoco un súper jugador con tanta experiencia, era joven en ese momento. Bueno, vamos a la charla técnica y Didi da la charla y juega, no dijo Pérez ni nada, el japonés va a jugar. Se me aflojó hasta el ombligo. Te quiero preguntar, ¿cómo era Didi? Muy reservado, una persona que hablaba lo indispensable, lo justo e indispensable. No era de compartir mucho tampoco, compartía la cena, compartía el entrenamiento, todo, pero era muy callado. Y él sabía que tuvo que hacer un movimiento en River para que hubo ese cambio en la política del club de los juveniles. Claro. Y entonces empezó a incursionar con juveniles. Claro, menos mal que le dimos... pero después no agarró. El 73 fue la muerte. El 72, 73 fue... 72. 72. Sí, lo que pasa era de conceptos claros, el tipo tenía no era. Pero vos sabés que se da una constante, pues yo le pregunté a Pedro González, sí, por ese otro mito de San Lorenzo, en este caso que fue Elba de Padolí Martín. sí. Y después con la Bruna también, y todos los que han sido de cierta manera conocedores, algunos sabían del fútbol, fueron todos hombres de pocas palabras, lo necesario. Bueno, y no vendían humo, nada. Digo, ese perfil está muy marcado. No, había una diferencia, que el diálogo, vos lo entendías, lo que te decía, si después vos recepcionabas todo eso, te daba resultado, pero era muy, muy claro en los conceptos. Que jugaba tranquilo, yoga tranquilo, yoga a domicilio, yoga. Y estaba en un club que tenía que jugar al fútbol, ¿no? Claro. Había que jugar. Bueno, lo mismo Menotti, que me decían que sus charlas técnicas tampoco eran extensas. El flaco era su equipo. El otro equipo no existía, ¿eh? Él hablaba de su selección y en su momento yo no lo tuve como entrenador de equipo, pero sí de selección y era un tipo vos eras el mejor. Vos sos el mejor, vos sos el mejor. Los tuyos. Y a vos te hace sentir muy bien, eso te hace sentir importante, te hace sentir seguro, te da seguridad. Bueno, para mí Pastoriza también fue un técnico que a mí me abrió la cabeza en todo sentido, ¿no? De lo que era la vida, el compartir, el hablar, lo que qué vas a hacer en el futuro vos. Bueno, fíjate en esto. No, para mí ese fue. Después tuve acá, bueno, al polaco en su momento en juvenil, yo no lo tuve, lo tuve en primero al polaco. En el 73 dirigió... Sí, agarró un interinato. Un interinato, claro, igual que Osvaldo. Y era distinto. Y era muy recto, muy milico. Sí, Osvaldo era... Pero también, tipo que entendía muy bien, sabía lo que era... él era un técnico, un maestro en el sentido de que tenías que enseñarte cosas para el fútbol juvenil. Después cuando estuvo en primera no le dio pero para el juvenil formador total. Para ir finalizando ya esta hermosa charla que tenemos con Osvaldo Japonés Pérez, ¿qué te dejó el fútbol en general y qué te pudo haber sacado? Me dio mucho, porque todo lo que yo pude soñar o pensar se fue dando. Buenos momentos y malos, como todos, nunca fueron todos buenos y todos malos, fueron distintas etapas. Pero bueno, era lo que yo quería ser jugador de fútbol y lo logré, gracias a Dios, pude conseguirlo
Y después, bueno, no dejo de seguir pensando cosas que me puede dar la profesión todavía. Así que yo estoy muy bien, me siento muy bien. Nos ponen en un lugar como que somos grandes ya para el fútbol. Y yo digo que eso que tenemos de experiencia es lo mejor que pueda tener un técnico, ¿no? La experiencia. Porque hay momentos muy difíciles dentro de una cancha de fútbol que el jugador tiene que resolver y tiene que escuchar a la persona que está afuera para que te pueda por lo menos acomodar las ideas en ese momento y sacarte de eso de ese pequeño problema que estás pasando, pero tanto dentro de la cancha como afuera también, ¿no? Yo eso lo aprendí, más allá de tener padres que me dieron la posibilidad de estudiar y de poder venir a River. Eso fue lo que me deja haber formado una familia que todavía estamos de muchos años. Llevamos casados ya 52 años de casado y con 2 hijos, abuelo, pero un abuelo que yo me siento muy bien para poder seguir trabajando en fútbol. Eso es lo que yo pretendo en un lugar que se dentro de la cancha. Así que bueno, seguir para adelante, no queda otra. La última cortita Sí. para terminar. ¿Te gustaría volver a las inferiores de River? Yo tuve la posibilidad cuando vine de Emiratos, en el 90. Estaba Delén de coordinador. Yo lo tuve de técnico a Lázaro también, en su momento, en el 73. Claro. Sí. Estaba Lázaro. Y yo estaba dirigiendo primera división allá. O sea, tuve sub-17 y primera. Y cuando vengo para acá, bueno, se da la posibilidad que vengo acá a River y Lázaro me dice si quería trabajar acá en River. Le digo, por supuesto que sí. Y me ofrece una cosa que yo no lo tenía pensado, arrancar de 8ª división. Y yo le dije, con la confianza que yo pude tener con él, decirle, yo no estaba para otra vez empezar de cero. Yo tenía la experiencia y yo en ese momento ya tenía 40 años, que ya estaba, y todo lo anterior que ya había vivido, no se dio. Después se dio más adelante cuando Daniel Pasarela era presidente acá de River. Yo tuve la posibilidad de venir, estaba Adrián Domenech Claro. de coordinador. Iba a arrancar en 4ª división y una orden que River no iba a contratar ningún técnico en ese momento y había trabajado un mes ya acá. Claro, me acuerdo, sí, yo estaba ya. Bueno, no se dio. Historia desencontrada, ¿no? Con posibilidades, por supuesto, de volver al lugar que había salido, que había prácticamente el fútbol lo arranqué de acá, ¿no? De juveniles, por supuesto. Bueno, llegamos al final. Sí, hablé, Suscríbanse. ustedes me hicieron hablar, pero mucho, demasiado. A vos no te gusta, Bueno, Rotano. No, yo no soy. Pero el programa es del invitado. No, claro, eso Escuchame. siempre me dicen lo mismo, ¿no? Dice, si vos estás invitado, el invitado es el que Es el tiene que que tiene que hablar. hablar, Así que obviamente. prepárate Por lo para menos eso. el otro día vino Vitrola Bueno, y nos echaron porque no paraba de hablar. no, por eso es vitrolita, ¿no? Eso tiene... Bueno, le vamos a dar el obsequio acá a al nuestro invitado. invitado. Para que Bueno, lo disfrutes. Para que muy lo amable, disfrute. muy amable, gracias. Abrilo. Ah, sí. A ver, sí, y eso. a todos ustedes, suscríbanse al Ángel de La River máquina. en Gloria. La Suscríbete. máquina, Acá. qué bueno. Bueno, así que lo ven. Nos vemos. Ahí Hasta está. nuestro próximo encuentro. Gracias y Buenas hasta la noches. próxima. Chao, hasta la próxima.